En medio del renovado interés existente con el caso de JonBenét Ramsey, provocado en parte por un nuevo documental de Netflix, la policía de Boulder en Colorado refutaba esta semana esas afirmaciones de que hay evidencia viable y pistas sobre los hechos de la niña de 6 años en el 1996 que por el momento no se están investigando. Y es que la niña que competía en concursos de belleza había sido encontrada fallecida en el sótano de la casa de su familia en la ciudad universitaria de Boulder el día después de Navidad, el 26 de diciembre del 1996. Cuerpo que había sido encontrado varias horas después de que su madre llamara al 911 para avisar de que su hija estaba desaparecida y que habían dejado una nota de rescate. Misma nota que posteriormente se llegó a analizar en cuanto a las letras, detalles, con otras notas anteriores de la madre, y para muchos expertos llega a concluir que la nota la había escrito la madre. Desde ahí ya nos empezamos a preguntar muchas cosas. ¿Realmente fueron los padres los que supuestamente acabaron con su hija JonBenét Ramsey? Es verdad que en los últimos años los investigadores han identificado sospechosos en casos sin resolver, comparando perfiles de ADN de escenas de los hechos y resultados de pruebas de ADN compartidos en línea por personas que investigan los árboles genealógicos para muchos crímenes. Y es que en el año 2021 la policía dijo en una actualización anual que no se habían descartado el ADN para ayudar a resolver el caso de JonBenét, y en el 2022 señalaban que algunas pruebas podrían consumirse si se realizaban pruebas de ADN. Pero hasta hace varios días atrás se decía que en el año 2025, nos queda nada para adentrarnos en él, se podría llegar a resolver y saber quién acabó con JonBenét. De las teorías que más resuenan en internet desde los años 90 es que Barkey odiaba y acabó con su hermana, y los padres sabían que un niño había matado al otro, así que protegieron al niño sobreviviente y decidieron: lo castigaremos, le daremos tratamiento, pero montaremos una escena del crimen falsa. Y entonces que los padres supuestamente montaron todo para que pareciese que se trataba de un depredador sex, cuando realmente era todo lo contrario. Algunos expertos decían que los Ramsey seguramente sí fuesen buenas personas, pero que se negaron a reconocer que Barkey estaba muy mal, que creían que todas sus acciones fueron salvar a su hijo de los fiscales, y aunque su hijo había actuado mal, creían que ese hecho las había sorprendido y entraron en pánico. Tampoco creían que Patsy o John pudieran hacer eso, solo podían especular sobre lo que había sucedido entre Patsy y Barkey en los años siguientes, y es que ella adoraba a JonBenét y creían también en general que JonBenét era feliz y que amaba su vida frente a Barkey, que parece que terminó eso para siempre según estas teorías. La verdad es que afirmando todo este tipo de cosas, yo también me pregunto si hay algún tipo de evidencia concreta que indicase que el hermano era mentalmente inestable. Es cierto que se oyó alguna vez que estaba viendo a un psiquiatra en ATL, tal vez todo esto antes de los hechos de JonBenét, pero sin embargo, por ahora, debido a las leyes de privacidad, etcétera, parece que todo esto no se ha podido probar, ni siquiera se ha demostrado. También se ha oído en dichos libros que indicarían que tenía un niño o niños con problemas en el hogar, y también conocidos de ellos que daban comentarios negativos sobre Barkey. Supuestamente él había golpeado a su hermana con rabia mientras jugaba al golf. Ahí tenemos alguna evidencia. La señora de la limpieza sorprendía a Barkey jugando al doctor con su hermana pequeña y se avergonzaba y le dijo que saliese, incluso gritando, aunque realmente no se sabe lo que estaba pasando ahí. También habíamos visto algunos vídeos del interrogatorio, son bastante extraños porque ahí tenemos la sensación de que se está conteniendo, pero el interrogador no lo presiona realmente. Incluso hay que decir que cuando era un niño es tan indiferente sobre el crimen de su hermana. Pero hay que preguntarse, ¿hay alguna otra señal de alerta que quizás nos estamos perdiendo? También la entrevista con el Dr. Phil cuando era ya adulto y fue un poco incómoda, esa sonrisa que a muchos les hizo incomodar, tampoco se recibía ninguna empatía por su parte. De todos modos, este tipo de cosas solo sugieren y no lo hacen quedar nada bien, pero de ahí a llegar a afirmar que realmente él es quien acabó con su hermana, también nos preguntamos si alguien que tenía otros detalles sobre que él fuese mentalmente inestable, o sea, como adulto, si tuvo algún tipo de encuentro extraño, novias o amigos que hayan contado historias sobre su verdadero yo, si lo tuviese. Y es que realmente por ahora no tenemos ninguna convicción al respecto de que fuese el hermano en cuanto a este tipo de hechos, ni nada extraño a posteriori con los años.
Para muchos en cuanto a este caso hay 3 pruebas bastante contundentes en cuanto a la familia Ramsey, y es que la familia no se dio cuenta de que la fecha límite del secuestro eran las 10 am y parece que ya había pasado. Y es que si muchos fueran el padre de un niño al que secuestraron y el secuestrador dijera que necesitaba el dinero antes de las 10 am, a esa hora sería lo único en lo que quizás podríamos llegar a pensar. Miraría el reloj cada 12 segundos, actualizaría a todos en la casa sobre esa hora, eran las 9:37, son las 9:40, Dios mío, ahora son las 9:42, tenemos 18 minutos, Dios mío, son las 9:45, quedan 5 minutos, nos acercamos a las 10 am, pero según los detectives en la escena de los hechos, los Ramsey ni siquiera se dieron cuenta de que eran las 10 am y que ya habían pasado, porque el secuestro era inventado. Eso es lo que muchos creen, y es que el segundo punto sería que los Ramsey no estaban preocupados por la seguridad de Barky en las primeras horas. Y es que el pensamiento normal sería que si uno de mis hijos es secuestrado, no dejaría que el otro niño se alejara de mi vista ni por un milisegundo. Lo llevaría al baño, iría conmigo, nos uniríamos las manos con cinta adhesiva, estaríamos tan paranoicos que pensaríamos que algo le podría pasar al segundo niño, pero dejaron a Barky arriba en su habitación, los Ramsey, y luego lo enviaron a la casa de un amigo, nuevamente, porque sabían que no había riesgo de que lo secuestraran porque no había secuestrador. Y la tercera evidencia en cuanto a los padres es que el padre John Ramsey cargó el cuerpo de John Bennett por las escaleras en una posición muy extraña y le preguntó al detective si estaba fallecida. Y es que todo adulto sabe que el tiempo es esencial en lo que respecta al estrangulamiento o la asfixia. Todos pensamos que si encontráramos a nuestro hijo o hija y pensaría que había alguna posibilidad de que sobreviviera, no perderíamos el tiempo llevando las escaleras arriba, estaríamos gritando como locos, arrancando la cinta adhesiva, arrancando el estrangulador, tratando de hacer compresiones en el pecho, en la boca o cualquier cosa para salvarla en ese momento. Pero John no lo hizo porque ya sabía que estaba muerta. Quizás esto no sean evidencias, quizás solo son pensamientos un poco lanzados al aire por muchas personas, pero si entendemos así algunos comportamientos o acciones, como querramos llamarlo, que sinceramente parecen bastante extraños. Tenemos más cosas, incluso es la reacción de Patsy cuando encontraron el cuerpo de John Bennett. Fleet subió o corrió las escaleras y gritó pidiendo una ambulancia. Los 2 amigos de Patsy que estaban con ella salieron corriendo, pero Patsy se quedó en el solarium. Cualquiera que estuviera preocupado por su hijo se habría puesto frenético al saber que estaban llamando una ambulancia. Entonces nos preguntamos, ¿no asumiríais que eso se debía a que tu hijo había desaparecido y correrías a ver qué diablos estaba pasando? Y luego los otros comentarios de John Ramsey a los medios unos días después de los hechos diciendo que no estaba enojado y que solo quería saber lo que había pasado con su hija. Literalmente no nos podíamos llegar ni a imaginar a alguien entrando a su casa y acabando con su hijo y que no está enojado. Parece que la reacción de Patsy es muy extraña. En situaciones como esa, la mayoría de los padres se dejan llevar por su instinto. Correrían a ver qué está pasando, especialmente si alguien está gritando pidiendo una ambulancia, quedarse en ese solarium en lugar de correr a ver cómo está tu hija. Parece raro, tal vez se le debió a un shock o una disociación, podríamos llegar a decir, pero es difícil conciliarlo con lo que se esperaría de una madre preocupada. Y esa falta de ira de John también es rara. Para la mayoría de las personas la ira es una respuesta natural a algo tan violento y personal. No estar enojado o al menos no demostrarlo parece fuera de lugar. Puede ser culpa, represión o incluso intentar parecer tranquilo, pero no encaja con la forma en la que la mayoría de los padres reaccionarían ante una situación similar. Son este tipo de comportamientos los que hacen que el caso sea tan difícil de entender, y es que simplemente no cuadran, y por eso tantos y tantos años después se sigue pensando que la familia tuvo algo que ver supuestamente. Para muchos el hecho de que Barky nunca saliera de su habitación es muy revelador. O bien lo hizo y se estaba escondiendo, o bien estaba acostumbrado a que hubiera gritos y alboroto y al caos en general y estaba tratando de mantenerse al margen. Obviamente se habla muchísimo en este caso de la nota de rescate escrita con un bolígrafo y un papel desde la misma casa. O sea, ¿qué clase de persona tendría preparado una trama así en un tipo de intruso y prepararía la nota allí? En este caso la haría la nota primero, no la escribiría en ese mismo momento en la casa cuando la familia estaba durmiendo y definitivamente tampoco la haría tan larga, no tiene ningún sentido.
El padre encuentra a John Bennett, carga a la niña por las escaleras porque estaba tiesa, luego Patsy se arrojó sobre John Bennett y es que para muchos expertos, en su opinión, en aquel momento llegaban a decir que los padres pareciese que estaban tratando deliberadamente de contaminar la escena de los hechos con esos extraños actos. Esa telaraña en la ventana por donde se dice que el intruso había escapado con una maleta demostraba que toda la historia era un engaño. Patsy tampoco se cambió de ropa, lo que demostraba que estuvo despierta toda la noche, y nos preguntamos también el cómo podemos entonces olvidar lo culpable que parecía la familia al negarse a cooperar con las autoridades y huir inmediatamente a algún lugar. Hay que recordar que aquella nota de rescate les decía que no llamaran a la policía ni a nadie, sino que esperasen hasta que los secuestradores se pusiesen en contacto con ellos entre las 8 y las 12 de la mañana. Mientras tanto, se les había dicho que buscaran un maletín de tamaño adecuado y que descansaran. Descansa y usa tu buen sentido como un sureño y no intentes desarrollar un cerebro, John. Pero luego los Ramsey intentaron desarrollar cerebros de manera muy extraña. Es que no hay que olvidar que les dijeron que los estaban vigilando y que si llamaban a la policía, John Bennett sería acabada de una manera que no podemos ni siquiera describir, por los dos tipos que la vigilaban. Supuestamente eran caballeros, sonaba más como del Hamas, etc. Pero aún así fueron muy claros en que si los Ramsey se entregaban a cualquier actividad extraña, como llamar, por ejemplo, al 911 o incluso llamar a un perro callejero, estaban poniendo la vida de su hija en peligro. Hicieron absolutamente todo lo que se suponía que no debían hacer, como llamar a la policía y los amigos que fueron a aquella casa. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Y es que Patsy nunca le dijo al operador del 911: los secuestradores de mi hija dijeron que no se nos permitía llamarlos, así que ¿podrían enviar oficiales vestidos de civil aquí? No queremos que sepan que los llamamos. Hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué nunca se detuvieron a pensar que la muerte de John Bennett Ramsey podría haber sido por su propia culpa, según esa misma nota de rescate? Y es que John nunca dijo: Patsy, tú nunca debiste haber llamado al 911, podría haberles pagado, pero tuviste que abrir tu bocaza y traer a toda esta gente hasta aquí. Patsy tampoco dijo: John, los criminales se llevaron a mi bebé, pero ¿qué pasa con Barky? Verifica que mi hijo está bien. Y es que todo es totalmente inverosímil en esta historia. En la carta ponía, e iba dirigida al señor Ramsey, y decía: escuche con atención. Somos un grupo de individuos que representamos una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio, pero no el país que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Ella está sana y salva, y si quiere que vea 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retirará $118.000 de su cuenta, 100.000 serán en billetes de $100 y los restantes 18.000 en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín de tamaño adecuado al banco y cuando regrese a casa coloque el dinero en un lugar seguro. La entrega será agotadora, así que prepárese. Lo llamaremos entre las 8 y las 10 a.m. para darle instrucciones de la entrega, y la pronta entrega del dinero puede resultar en una pronta entrega de su hija. Cualquier desobediencia de nuestras instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se eliminarán las evidencias si interfiere de alguna manera. Cualquier intento de involucrar a las autoridades o de compartir esta carta con alguien fuera de confianza resultará en la ejecución de su hija. Siga nuestras instrucciones cuidadosamente y es su única oportunidad de salvarla. De hecho, la propia Patsy dijo en alguna entrevista que nunca había leído la nota al completo. ¿Por qué no querría saber cada detalle del secuestro de su hija? Y es que hay que decir que Patsy tuvo que hablar de que no había leído la nota de rescate después del hecho, porque de lo contrario su comportamiento posterior no tenía ni un solo sentido. También es probable que no haya leído la nota, así como tampoco la había descubierto. No tuvo que leerla ya que probablemente la escribió o colaboró con John Ramsey para escribirla. Según muchos expertos, la familia siempre ha tenido que cambiar su versión según fuera necesario cuando los investigadores los interrogaban sobre algo y alguno de ellos se daba cuenta de lo que habían dicho o hecho no tenía sentido, entonces tenían que revisar lo que habían dicho al inicio, y esto sigue sucediendo a día de hoy. En la reciente entrevista de John Ramsey, que estaba hablando con Ashley en True Crime Junkie, John dijo que después de que llegaron a la casa de los White, todos habían subido a la cama y se habían dormido. Ashley le preguntó qué había pasado con Barky, quien le había dicho al Dr. Phil que volvería a la planta baja después de que todos los demás se hubieran ido a la cama para jugar con su tren.
Esto desconcertó por completo a John y se enojó de inmediato, diciendo ¿lo hizo? ¿Barky dijo eso? Y Ashley le aseguraba que sí, que Barky le había dicho eso al Dr. Phil. Así que John tuvo que apresurarse y decir, se le ocurrió la idea de que le habían escrito tantas cosas falsas sobre lo que fuera que sucedió, que Barky debió haberse confundido y haber creído equivocadamente que había bajado las escaleras. Seguro, John, seguro. Se trata simplemente de uno de los distintos escenarios de la secuencia de hechos de aquella noche que los tres miembros de la familia han ido cambiando desde el principio, y es que al inicio de todo John había dicho a las autoridades que le había leído un libro a John Bennett antes de que ella se fuese a dormir, pero luego eso no coincidió con otra línea temporal. En esta última nueva versión, en la que toda la familia se fue a la cama junta y se durmió inmediatamente, John Ramsey claramente se olvidó por completo del bol de piña. En cualquier caso, eso es lo que hacen. Por eso Patsy tuvo que decir que nunca leyó la nota del rescate al completo. De lo contrario, no tendría ningún tipo de sentido que hubiese ignorado descaradamente todas aquellas instrucciones que se daba en ella. Es frustrante presenciar todo esto, pero aún es más frustrante que innumerables personas opten por ignorar estas flagrantes disparidades. Otra cosa más es que el primer agente uniformado que llegó a la escena de los hechos dijo que notó que la madre, Patsy Ramsey, lo observaba con los dedos abiertos mientras estaba en aquel solarium. Claramente decía que lo estaba observando para ver si se creía aquella historia. Esa reacción de la policía a la historia sería lo último en lo que pensarías si tú no eres culpable y evidentemente estás tratando de saber qué es lo que ha pasado con tu hija. O sea, el policía llegó a decir que tenía las manos sobre la cara, fingiendo un llanto incluso, y que miraba al policía con los dedos abiertos. Es que John y Patsy se mantuvieron separados todo el tiempo, no se hablaban, no se consolaban. Eso también parece muy raro. Los defensores de las víctimas que estaban allí también lo notaron. De hecho, pensaron que se trataba de una pareja divorciada porque no había ni una sola interacción entre ellos. Pero vamos con una de las pruebas clave que se lleva comentando mucho tiempo, las fibras de una chaqueta de Patsy en la escena de los hechos que constituían una prueba importante que no se podía ignorar. Y es que sabemos que se encontraron las fibras y las pruebas habían concluido que eran idénticas a las fibras de la chaqueta gracias a la entrevista de Patsy con Bruce Levin en agosto del año 2000. El señor Levin había dicho, creo que probablemente sea justo, basándonos en las pruebas científicas más modernas, creemos que las fibras de su chaqueta se encontraron en la bandeja de pintura, se encontraron atadas a la ligadura que se halló en el cuello de John Bennett, se encontraron en la manta en la que estaba envuelta, también se encontró en la cinta adhesiva que se encontró en la boca, y la pregunta es si podría explicarnos cómo aparecieron esas fibras en esos lugares que están asociados con la muerte de su hija, y entiendo que no va a responder esas preguntas. Aunque creo que es importante señalar que estas fibras que se encontraron en varios lugares de la escena de los hechos, las fibras que más interesan son las que se encontraron atadas a la ligadura que se halló en el cuello de John Bennett. Aquellas de la manta podrían tener una explicación quizás inocente, y John dijo que dejó caer la cinta adhesiva sobre la manta, por lo que podrían haber sido fibras transferidas de aquella manta. Aunque tampoco creemos que esa transferencia pueda explicarse adecuadamente a las fibras del tema de la ligadura, considerando que esas afirmaciones son condenatorias y apuntarían directamente a la madre como la creadora de esa ligadura. Según varias explicaciones, habían dicho que las fibras fueron transferidas desde la camisa de John, que tenía fibras de Patsy por el contacto esa noche. El segundo punto era que John planteó deliberadamente las fibras de Patsy para incriminarla. Y la tercera teoría es que las fibras quedaron incrustadas en el nudo porque Patsy encontró a John Bennett, desató el nudo para intentar resucitarla y cuando se dio cuenta de que eso era imposible volvió a atar el nudo para repararlo. Algo que muchos investigadores llegaron a pensar como la verdadera. El señor Levin en aquella entrevista afirmaba lo siguiente: entiendo su posición, además de esas preguntas hay otras que me gustaría que considerara, si es posible que la señora Ramsey responda en el futuro. Entiendo que le está aconsejando de que no lo haga hoy y se trata de fibras negras que, según las pruebas que realizamos, coinciden con una de las dos camisetas que nos proporcionaron los Ramsey. Una camiseta negra, sí, se encuentra en la ropa interior de John Bennett Ramsey, se encontraron en la zona de la entrepierna y creo que esas son otras dos zonas sobre las que hemos pensado preguntarle a la señora Patsy Ramsey si nos puede ayudar a explicar su presencia en esos lugares. Para la explicación número 1, cuando señalé lo improbable que era que las fibras de la chaqueta de Patsy se transfiriesen a la camisa de John en numerosos lugares, pero las fibras de la camisa de John no
Algunos comentaristas afirmaron que la chaqueta estaba hecha de un material que se desprendía más fácilmente y la ropa de John no era del tipo que se desprendía. El problema es que su camisa podía y desprendía fibras entre la antepierna y la ropa interior de ella también. Esto hace que sea muy improbable que las fibras de la chaqueta transferidas de Patsy se desprendiesen y de la camisa de John no lo hiciesen. La explicación número 2 es aún más improbable. John estaba planeando el crimen de alguna manera lo suficientemente meticulosa como para plantar evidencia para incriminar a Patsy, pero al mismo tiempo asegurarse de que su propia ropa no perdiera fibras, al mismo tiempo que permitía que su camisa perdiera las mismas en un lugar muy incriminatorio, sería bastante extraño. Y es aquí cuando nos deja con la explicación número 3 según varios expertos. Esta parece ser la explicación preferida para algunos porque surge de esta forma, diciendo dado que Levin especificó el nudo en el cuello de John Bennett, debía ser el nudo más pequeño a la derecha que contenía las fibras de su chaqueta realmente anudadas a ese nudo. Obviamente no podemos colocar por aquí ninguna de las fotos sobre alguna de estas cosas, pero sí se puede ver que el cordón está incrustado en su cuello, en parte debido a la hinchazón que se produjo después de la muerte. Sin embargo, sabemos que el cordón tenía que estar lo suficientemente apretado alrededor de su cuello para acabar con ella, por lo que la hinchazón probablemente sea solo parte de esa explicación de la muerte. Si Patsy hubiera intentado desatar el nudo, habría tenido que sacarlo de su cuello, por así decirlo, y no habría forma de que pudiese desatar el nudo sin tocarlo en su posición original. Esto significaría que la autopsia mostraría signos de esa acción, habría marcas en su cuello donde Patsy habría desprendido el cordón lo suficiente como para desatar el nudo, habría una interrupción alrededor del surco que habría quedado en el cuello de John Bennett. Esto es lo que dice también el informe de la autopsia. Así que hay que decir también que en parte de la autopsia se llega a especular con que en esos informes apoyan la idea de que Patsy Ramsey desató y volvió a atar ese nudo por el tema de las fibras de esa chaqueta. Para muchos el tema de las fibras de la ligadura son la prueba más sólida que respalda la teoría de que Patsy acabó con John Bennett, o bien lo hizo sola o bien estaba encubriendo a John o a Barkey. Existía la posibilidad incluso en este tipo de teorías de que la ligadura fuese un cubrimiento porque era demasiado trabajo para el objetivo previsto, era innecesario cuando había métodos mucho más sencillos. Pero también hay que decir que cualquier cosa relacionada con cualquier miembro de la familia puede ser explicada muy bien por un abogado medio decente, incluso el tema de las fibras en el lado adhesivo de la cinta. Pues un abogado puede decir que esas fibras se transfirieron a John Bennett cuando se abrazaron temprano por la mañana o a la hora de dormir incluso, y de ahí que esas fibras de John Bennett se transfiriesen a la cinta, ¿no? Un abogado esto lo podría desmentir en 2 minutos. Pero por supuesto hay que decir que como jurado se vería todo este aspecto de este tipo de evidencias y para mucho es una duda muy razonable. Por tanto, esta carta no sigue el patrón típico de una nota de rescate genuina, lo que sugiere que podría haber sido escrita por alguien que estaba muy cerca de esta situación y que intentaba manipular dicha investigación. El caso de John Bennett Ramsey ha sido ampliamente mediatizado y ha generado una gran cantidad de teorías de la conspiración. La familia Ramsey, que mantuvo su inocencia a lo largo de los años, y a pesar de múltiples reexaminaciones del caso, aún hoy no se ha hecho justicia. En 2008, los Ramsey fueron exonerados formalmente de la culpabilidad en la muerte de John Bennett, tras analizar las pruebas de ADN que no vinculaban a la familia con el crimen. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse oficialmente y la búsqueda del culpable continúa siendo un misterio para la policía y para el público en general. En el caso Ramsey, la evidencia de ADN suele estar relacionada con una de las siguientes piezas de evidencia: la ropa interior, las uñas, calzoncillos largos, los camisones o incluso ligaduras. Una de las preguntas clave era si era posible que el ADN resolviese alguna vez el caso de John Bennett Ramsey. El exfiscal del caso habría dicho lo siguiente: el ADN podría resolver el caso. El problema de utilizar la genealogía genética en esa muestra es que es una mezcla, por lo que cuando se va a secuenciar se obtendrían los tipos de ambas personas en la secuencia, y es una cantidad muy pequeña de ADN. Todo esto para la genealogía genética, para hacer la secuenciación se necesita mucho más ADN del que se usa en el sistema penal, así que donde se pueden analizar tal vez 8 células de la piel y obtener un perfil y ahí resolver unos hechos o exonerar a una persona inocente, no se podría hacer eso con la secuenciación en este caso. Se necesitaría una cantidad bastante grande de ADN.
El caso del criminal del estado de Dorado utilizó perfiles SNP derivados del esperma del sospechoso que fue encontrado en la escena, pero en el caso de Ramsey tenemos un perfil STR de 10 marcadores deducido de una mezcla de ADN que apenas cumple con los requisitos mínimos para saberlo. No se podría hacer una búsqueda familiar como en el caso de Golden State. Utilizando ese perfil de STR se necesitarían más datos SNP. Para extraer ese tipo de perfiles necesitamos mucho más ADN del varón no identificado número 1. Si de alguna manera podría encontrarlo, podríamos hacer una búsqueda de ADN familiar como hicieron en el Golden State. Tampoco se recuperó un perfil suficiente de lo que sería la ropa interior de la niña en el 97 para poder decir que las muestras coincidían. De ADN del año 1997 que incluían las pruebas originales de la ropa interior y también de las uñas. En la página 2 mostraba los resultados de la ropa interior, las uñas de la mano derecha, la prueba número 14 y las uñas de la mano izquierda, la prueba número 14M. Es verdad que esas tres muestras revelaban una mezcla de la cual JonBenét Ramsey era la principal contribuyente. Para cada una de esas tres muestras vería una línea que decía BB, AB, AA, incluso AC, y esa línea mostraba el perfil de JonBenét Ramsey. Debajo del perfil, para cada una de las tres muestras verían números adicionales. Hay que saber que un perfil completo contendría 14 alelos. Sin embargo, como se podía ver, solo se había identificado un alelo extraño en la muestra de la ropa interior de la niña. Solo se identificaron 2 alelos extraños en la muestra de las uñas de la mano derecha y también solo se identificaron 4 alelos extraños en la muestra de las uñas de la mano izquierda. Ninguna de estas muestras revelaba nada parecido a un perfil completo y también sería importante señalar que el tipo de prueba utilizada en este tipo de muestras fue mucho menos discriminatoria que el tipo de prueba que se utiliza a día de hoy. La fuente del ADN masculino desconocido en la ropa interior de JonBenét Ramsey parece que era saliva, según lo dicho en aquel momento. En cuanto a la idea de que el ADN del hombre no identificado provenía de la saliva, parecía que se había basado en una prueba amilasa presunta que se había realizado en la muestra. Ha habido múltiples teorías con el tema del ADN. Primero, que si era de uno de los varones de la familia. Es verdad que la evidencia del ADN supuestamente exoneró a los Ramsey porque todavía estaban siendo investigados por la policía de Boulder. Nunca fueron absueltos, ni siquiera exonerados, pero hay que decir que los fiscales posteriormente y la policía confirmaron que no fue así. Hubo una carta de exoneración que no era vinculante, era una opción de buena fe y que no tenía importancia legal, pero en CBS había colocado una noticia de que el ADN masculino desconocido provenía de un trabajador de una fábrica. Esta era una teoría de las múltiples que han salido a lo largo de los años que intentaban plantear o explicar por qué se había encontrado ese ADN. Para muchos era una teoría poco plausible, especialmente por la forma en la que se había presentado en aquel documental de CBS. Había otras múltiples teorías plausibles de contaminación y o transferencia que podrían explicar la existencia de ADN extraño, incluso el descubrimiento de un perfil consistente en 2 elementos de prueba separados. Se dijo también de ese hecho que hasta el perfil UM1 no coincidía con una persona real y que se investigara a esa persona, que no había forma de saber si el ADN extraño estaría relacionado con esos hechos. Como siempre, ahora yo quiero saber vuestra teoría aquí abajo en los comentarios de este vídeo. Nos falta por colocar la parte 2 sobre el tema del hermano de Barky Ramsey. Sabía que este tema era un caso bastante sonado de hace muchísimo tiempo, obviamente. Un poco hablado con el caso de los hermanos Menéndez, ahora que están saliendo en Netflix los dos y que pues estamos muy cerquita de Navidad, siempre recordamos el caso de la niña JonBenét Ramsey. Como siempre, ¿qué opináis? No olvidéis like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. El 26 de diciembre del 96, JonBenét Ramsey, la reina de belleza infantil de 6 años, fue denunciada como desaparecida después de que su familia informara haber encontrado una nota de rescate dentro de su casa en la cuadra de 700 de la calle 15. Más tarde había sido encontrada fallecida dentro de la casa la niña JonBenét y su muerte fue declarada como homicidio, un homicidio que no se ha resuelto
tantos y tantos años después. Es verdad que recientemente la Boulder Department de Policía convocaba un panel de expertos externos de investigaciones de casos sin resolver para revisar la investigación del homicidio de John Bennett. El propósito, por supuesto, era la revisión, que era generar recomendaciones de investigación adicionales y determinar si las tecnologías actualizadas y o las pruebas forenses podrían conducir a una nueva inteligencia o pistas para resolver ese caso. El equipo de revisión de casos sin resolver de Colorado había pasado todo el año preparándose para aquella revisión. Estaba un equipo compuesto por expertos profesionales, investigadores, analíticos y forenses de todo Colorado, incluido el FBI. Aún así, parece que no se consiguió nada. Y tantísimos años después no sabemos quién es el asesino de la niña John Bennett Ramsey. Hay muchos que piensan que eran los padres, hay otros que piensan que era Burke, su hermano mayor en aquel momento, pero hay otros que piensan que fue un pedófilo que realmente apareció allí en la casa y que la había estado observando muchísimo a lo largo de todos los años y decidió que ese era el día de raptar a esa niña. También a lo largo de los años se filtraron varios dibujos de la niña John Bennett en los que parece que se dibuja a sí mismo, se dibuja ciertas cosas de su casa en su momento, en las que aparece también John Ramsey, que las había filtrado, un timeline diciendo lo que hacía cada día. Hay uno muy comentado que es la línea de tiempo de John Bennett diciendo cuando era un bebé, saca una fotografía, cuando era un poquito más grande, cuando creciese, cuando, ella era un bebé y estaba con su familia después, y en el último dibujo era su familia cuando fuese mayor. Unas fotografías y dibujos que se comentaron mucho a lo largo de los años y que evidentemente nosotros vamos a hablar hoy por aquí. De hecho, hay que decir que varios psicólogos y algunas personas comentaron cosas como si alguien había notado que en las 3 fotos de su familia, la figura de palo, en este caso de mujer, llamada Patsy, que era la madre de John Bennett, que no estaba sonriendo, que había como una sonrisa torcida primeramente, que no era realmente una sonrisa comparada con las otras figuras de palitos. Las 2 estaban sin boca y la tercera también estaba sin boca. Todos los demás, excepto Patsy, supuestamente, tenían expresiones faciales prominentes dibujadas. También hay que decir que otras personas llegaban a asegurar que por su propia experiencia la primera imagen era muy detallada. Eran 5 dedos en las manos, ojos, boca, faltaba la nariz, pero esos eran bastante difíciles de dibujar para una niña comparado con su cuerpo. El gran aro, en este caso, era muy pequeño, no rodeaba su cintura y parecía que estaba tratando de mantener sus piernas juntas. La pregunta también es la extraña imagen de los 2 animales. Para muchos le resultaba difícil que fueran monstruos a esa edad, cosa que se extrañaba. Y ahí es donde llegan muchas teorías de la conspiración, pensando de si eran los 2 padres los monstruos. Algo así llegaron a pensar también en lo que sería los hechos de los hermanos Menéndez, algo que se llegó a comentar muchísimo. Es verdad que esto es muy raro, especialmente en una escuela que a esa edad se pusiese a dibujar monstruos. Los dientes son irregulares en el primero. El segundo vemos que es El segundo sería un monstruo amarillo, que es aún más inquietante, la oreja puntiaguda, esas uñas pronunciadas, gruesas y afiladas. Muchos conspiradores llegaban a preguntar si podría ser su abusador. Las etapas de las imágenes de ella son bastante interesantes, de bebé sonriendo, bonita, cabello rizado, moño, más grande sin moño, sin cabello rizado, sin brazos, piernas. En este caso la foto de ella como doctora. Nos preguntamos también el tema de la nariz puntiaguda, los ojos grandes, etc. También los únicos 2 que hay en la primera foto de abajo con sonrisa en su boca, que serían Patsy y Barky, supuestamente. Segunda foto familiar, ella es muy pequeña, todos que con sonrisas, excepto ella misma. Los últimos ojos rasgados en sus padres, un poco de aspecto malvado quizás, pero podría significar que no están viendo algo que les guste. No tiene ojos ni boca y por supuesto podemos ver estos dibujos de la infancia, pero realmente hay mucha gente que piensa que en estos dibujos lo que se interpreta es que tiene miedo de algún monstruo y con algún tipo de percepción retorcida o alterada de sí misma o quizás también de su familia. Así que en este caso hay muchas personas que llegan a preguntarse sobre la última imagen, que quizás es un poco rara, ese dibujo de su familia cuando crezca, preguntándose, o sea, ¿por qué tendría 2 figuras de ojos rasgados cuando antes no los había dibujado?
En cuanto a los hechos en sí, durante tantos años se ha preguntado quién fue quien acabó con la niña JonBenét Ramsey. Y la mayoría de las personas les cuesta muchísimo creer que alguien de fuera de la casa haya hecho esto. Mirando las fotos y los vídeos de la casa y francamente todo eso era un desastre. Al caminar en la oscuridad un intruso chocaría, pisaría muchísimas cosas. De hecho hay que decir que un vecino escuchó un grito espeluznante, pero la familia que estaba dentro de la casa no lo oyó. Otro vecino vio una luz encendida, pero supuestamente todos estaban dormidos. La verdad que hay muchas preguntas sin respuesta. Otros dicen que nadie les puede convencer de que no fue el hermano o incluso supuestamente los padres, que ayudaron a crear un ambiente muy siniestro en aquella noche. Esa nota de rescate que fue escrita con lápiz y papel desde el interior de la casa, esa extrema en su inusual extensión y detalle, incluyendo la cantidad exacta que el padre acababa de recibir como bonificación, algo muy raro. Había muchas señales que apuntaban a que alguien dentro de la casa lo hizo, pero la única persona que se le ocurría que tuvo un incentivo habría sido supuestamente el hermano para muchos. Aunque después de tantos años nadie logró convencer de que fuese Parky quien acabó con su hermana. En el 97 se filtraba por primera vez en las noticias esa nota de rescate diciendo que hacía referencia a una pequeña facción extranjera. Una nota de rescate para JonBenét Ramsey, publicada íntegramente el miércoles 4 de septiembre del 97. Mostraba a un escritor afirmando representar a una pequeña facción extranjera y amenazando con acabar con la niña por cualquier desviación de sus instrucciones. En el texto de la nota de 2 páginas y media fue publicada en el Rocky Mountain News, que afirmaba haberlo obtenido de una copia anticipada del próximo número de la revista Vanity Fair. El cuerpo de JonBenét, de 6 años, había sido descubierto en el sótano de su casa el día después de Navidad, 8 horas después de que su madre, Patsy, dijera que había encontrado aquella nota. Y es que la pequeña campeona de concursos de belleza, cuyo padre era JonBenét, un empresario millonario, había sido golpeada la niña y estrangulada, y la policía no había realizado ninguna detención en aquellos momentos. Basándose en aquellos análisis de la escritura a mano, los investigadores habían descartado que John Ramsey fuera el autor de la nota, pero no que fuese Patsy. Los informes publicados habían descrito varios aspectos de aquella nota, incluido que supuestamente provenía de un grupo extranjero y que pedía $118,000. Copias conocidas que estaban en mano de la... Unas copias conocidas que estaban en manos de la oficina del fiscal de distrito de Boulder, el departamento de policía y los abogados de los Ramsey. Todos negaban haber proporcionado la nota a BF, y el artículo de la revista también citaba a la policía diciendo que Patricia Ramsey había dado versiones contradictorias sobre la mañana en la que se encontró la nota, y el abogado Hal Haddon en aquel momento la calificaba de basura sensacionalista. Y aquí es cuando nos vamos a la afirmación de Linda Arndt sobre, en este caso, el padre de JonBenét Ramsey. Y es que así que Linda Arndt fue la única detective presente cuando John Ramsey subió el cuerpo hacia arriba. Fue la única que observaba la emoción cruda y sin reservas en el comportamiento del padre en justo ese momento. Eso la convenció fuertemente de que el padre era supuestamente el culpable. Nunca cambió su posición sobre el caso. Y es que ahora John había ocultado su emoción muy bien en todas las entrevistas públicas y policiales posteriores, según las personas que llegan a afirmar lo mismo que esta investigadora. Solo ella lo encontró desprevenido y eso la golpeó con fuerza para saber realmente qué es lo que había pasado. Mucha gente dice que hay muy pocas pruebas físicas que vinculen a John con los hechos, pero de nuevo él era alguien que podría haberlo hecho. Tampoco descartarían la manera de manipular a Patsy para lograrlo, así como con otros padres que hicieron lo mismo. Viendo un extracto de unas declaraciones de Linda Arndt, ella decía lo siguiente: cuando John Ramsey subió las escaleras con JonBenét en sus brazos, fue entonces cuando muchas cosas que no tenían sentido y que eran muy inquietantes durante aquella mañana para mí cobraron sentido. Estaba claro que John había acabado con su hija. Fue una acumulación quizás. Le preguntaron si, en este caso, si decía que vio cargando el cuerpo, que ahora para ella eso tenía sentido, pero ¿dónde venía, no? Ella decía que no hubo entrada forzada, no hubo huellas, no había allanamiento de morada, no se escucharon ruidos durante la noche, que él fue el último en verla, hubo comportamientos de él, entre él y su esposa,
la nota de rescate en sí misma y había mucha información. La forma en la que la cargaba también había sido parte de esa inclinación de esta persona a decir que había sido su padre. Decía, era inusual que ella, estaba claro que estaba fallecida, era muy inusual que para mí un padre cargara a su hija de esa manera. Ella se preguntaba, cuando llegó allí el padre al sótano sosteniendo el cuerpo de John, como todas las pequeñas pistas de repente parece que se unían. Ella mencionaba la falta de evidencia de un intruso, el extraño comportamiento de John y la mirada no verbal que habían intercambiado. Decía, ¿fue una mirada de culpa? ¿Una mirada de estar aterrorizado de que lo hubieran atrapado? ¿Una mirada de ira incontrolable? ¿Quizás una mirada de intentar ocultar las acciones de su esposa y o su hijo? ¿O simplemente aquella mirada de abrumadora pena y confusión de Arndt que malinterpretaba por completo? Realmente era bastante difícil para todos darle mucho peso a la evaluación de una persona sobre un breve intercambio no verbal que nadie más había presenciado que esta investigadora. Y es que para muchos están convencidos de que fue uno de los Ramsey el que acabó con esta niña de 6 años. Pero para otros muchos quizás esto no sea cierto, y es que hay que decir que hace unos años atrás un pedófilo confesó haber acabado con John Bennett Ramsey y que tenía instantáneas del santuario y 335 fotos en su teléfono vinculados a la niña reina de belleza. Este señor era Gary Oliva, tenía 59 años, había sido arrestado en Boulder por posesión de no por en junio del 2016 y luego incluso se le impuso una sentencia de prisión indeterminada. Esto significaba que solo era liberado si se aprobara el programa de tratamientos para delincuentes sexuales del estado. Hay que decir que durante los años previos a su arresto, este señor llamado Oliva fue considerado sospechoso del crimen aún sin resolver de John Bennett Ramsey de 6 años. Oliva tenía vínculos con una dirección a solo 13 casas de la de los Ramsey en aquel momento y asistía a una vigilia con velas celebrada en ceremonia de la niña y después de su impactante y brutal muerte. En la cárcel, de hecho, un excompañero de clase de Oliva llamado Michael Bale dijo a The Sun que recibió una llamada telefónica de este señor el mismo día que John Bennett fue encontrada fallecida, llorando a través de un auricular diciendo «Lastimé a una niñita». Este hombre informaba desde la cárcel de aquella llamada a la policía de Boulder a la mañana siguiente, después de leer sobre el crimen de John Bennett en Los Angeles Times. Sin embargo, los investigadores no se pusieron en contacto con él hasta el año 2002, varios años después, cuando la oficina del fiscal del distrito comenzaba a revisar aquel caso nuevamente con otros ojos. Estos vínculos dieron muchísimo de qué hablar de Gary Oliva. Sin embargo, tiene un largo historial delictivo que incluye una niña de 7 años, el intento de acabar con la madre, incluso el arresto más reciente por el que permanece encarcelado se produjo en el 2016 cuando fue sorprendido subiendo imágenes que mostraban todo tipo de cosas que no podemos ni siquiera decir por ahí, y de hecho estaba con su cuenta personal de Gmail en conexiones wifi públicas en Boulder. Hay que decir que en una copia de su declaración jurada de arresto obtenida por varios medios de comunicación del Reino Unido, el Departamento de Policía de Boulder dijo que Google había informado sobre la actividad ilícita de este señor. Oliva se encontraba sin hogar, había sido detenido debajo de un puente cerca de una vía de tren el 6 de junio del 2016 y su teléfono y otros artículos personales fueron confiscados por todos los investigadores. Aparte de 695 imágenes que mostraban no porque ni siquiera podemos detallar por aquí por ser YouTube, había 335 imágenes relacionadas con la reina de belleza John Bennett Ramsey. Algunas eran fotos normales de ella, probablemente encontradas en internet, se leían en dichos informes. Había 19 que eran imágenes de la autopsia incluso, fotos que se habían filtrado a la prensa en años anteriores de todo eso. Y también había muchas fotos de lo que parecían ser santuarios de John Bennett Ramsey. Es verdad que se desconocía dónde se encontraban estos santuarios o si fueron creados por el señor Oliva o no, y durante los años fueron muchas cosas que se preguntaron, ¿no? Los investigadores también notaron que varios de los contactos guardados en el teléfono de este hombre hacían referencia a miembros de la familia Ramsey y que en el dispositivo se guardaron varios vídeos que le rendían homenaje. Otra teoría más que tenía la gente también tiraba por este lado, porque hubiese una persona que quizás entrase
pero que la familia sabía que iba a entrar y acabar con John Bennett Ramsey, y por eso nunca jamás se supo quién fue el asesino, y que solo ciertas personas lo sabrían, en este caso haciendo referencia quizás supuestamente a sus padres o incluso a su hermano. Que hay muchas inconsistencias en los relatos de esas tres personas sospechosas hasta la actualidad. Hay que decir, obviamente, que en todos los casos de este estilo se suele tirar o especular muchísimo con que han sido los familiares. No sé si en aquellos años solía ser así, pero actualmente es lo primero que se investiga. Por eso había muchas personas que, en cuanto a las confesiones inquietantes de este hombre, llegaron a pensar que podría ser él el asesino de John Bennett Ramsey. De hecho, en los últimos días nosotros por aquí colocábamos un vídeo en el cual hablábamos de unos nuevos informes que acreditarían que en el año 2025, justo al término de este, se sabría quién fue quien acabó con John Bennett. Así que no sabemos realmente si esto puede ser cierto, ni tampoco el tema de las cartas que Bale compartía con The Sun. Y es que el medio hace ya un par de años escribía unas cartas en las que supuestamente Oliva escribía: nunca amé a nadie como amé a John Bennett Ramsey, y sin embargo la dejé caer, fue un accidente, por favor créanme, ella no era como los otros niños, John Bennett me cambió por completo y eliminó todo el mal para mí, con solo mirar su hermoso rostro, su piel radiante y hermosa y su cuerpo. Afirmaba que tenía un trastorno por acabar así, de esa forma. Decía: por favor no me odies. En aquella carta, cuando la conocía, la reina de belleza, ella me quitó esa horrible necesidad de acabar con estos chicos, me transformó en una nueva persona. Una carta que se compartía en este caso en algunos medios de comunicación, como os digo, en The Sun, y luego en otros, que daba bastante mal rollo, y que seguramente nosotros por aquí tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de analizar todo este tipo de cosas. Es un caso bastante duro el de John Bennett Ramsey. Por supuesto, lo que le hicieron a esa niña fue muy duro. De hecho, nosotros creo que hicimos por aquí me parece que un vídeo analizando el tema de la autopsia y demás, y hay algunas cosas que son muy turbias. Muchos decían que la familia la había empujado a participar a esta niña en concursos de belleza, y durante meses antes de su fallecimiento dijeron que creían que su hija tenía un acosador, pero luego fueron y desactivaron el sistema de seguridad de la casa. Extraño para muchos. Tenían un perro, pero decidieron compartirlo con la vecina, y la noche de los hechos el perro se estaba quedando con esa vecina. Consiguieron el perro específicamente para John Bennett. O sea, ¿quién demonios le da un perro a una niña de 6 años y luego le dice: no, ahora tienes que compartirlo con el viejo del frente? La nota de rescate mencionaba que los secuestradores iban a llamar a la casa a una hora determinada y la casa estaba llena de familiares y de policías. Ignoraron por completo la llamada de los secuestradores y nadie esperó a que llamaran, ni siquiera sus padres. Suena como padres que realmente creen que su hija está secuestrada o que saben que quizás está fallecida en aquel sótano. Esto es algo que algunos investigadores plantearon seriamente. Los Ramsey intentaron subir a un avión privado el día después de los hechos y volar fuera de aquel estado. Parece que se iban de viaje a primera hora de la mañana, así que el día anterior llevaron al perro a casa del vecino para que lo cuidara, o eso es lo que se había dicho. Y es que tampoco hay que decir que los Ramsey lo hicieran o no, pero todo es muy extraño. Y es que si se plantea todo de esta manera, no suena sospechoso en absoluto, suena incluso peor. También hay que decir que muchos creen que pudo haber sido un accidente, pero luego con el tema de la autopsia esto parece que se desmiente bastante, que esa razón de que todo estaba desordenado, desorganizado en cuanto a los supuestos secuestradores, y esa nota de rescate que claramente estaba escrita a mano por Patsy supuestamente, fue que John y Patsy se dieron cuenta de que habían perdido a un hijo y no querían perder potencialmente a Parky en el sistema penitenciario. Esta es una teoría que muchos creen, que el hermano presuntamente pudo haberlo hecho, quizás por accidente o no, y los padres lo encubrieron todo. Que esto era una teoría quizás descabellada para muchos, que ella se metió con su piña, él se enojó, supuestamente en esta secuencia de hechos que se presupone la golpeó en la cabeza, y los padres se asustaron y, como dijeron y como todo el mundo dice, inventaron aquella historia para no perder a los dos hijos.
Lamentablemente esto sería exactamente lo que parece más probable para muchos investigadores. Sería una lástima porque era muy joven, esa niña aparentemente sufría un trastorno de conducta y si hubiesen sido sinceros al respecto, probablemente podrían haber obtenido ayuda, esa ayuda que tanto necesitaban, y los habrían visto como padres que luchaban con una situación muy difícil, no como sospechosos del crimen de su hija, como hasta el día de hoy, y aun por encima con la muerte de la madre, se sigue pensando.